Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy volvemos con la wave de los X-Men y el día de hoy vamos a abrir estas dos figuras. Así que no los entretengo más y vamos con el video. El día de hoy vamos a empezar abriendo a Darwin, ya que me parece una muy buena figura en el sentido de que es un personaje que se adapta. Ya vamos a ver un poco más de cerca cuando lo saquemos, los accesorios que trae, pero vamos a empezar abriendo esta figura. Por el costado tiene una foto en caricatura de la figura y por el otro costado exactamente lo mismo. Por la parte de atrás tenemos la caricatura completa con una pequeña descripción del personaje y el resto de la wave. La descripción va a ir en la descripción del video como siempre. Así que saquémosla de esta caja. Esta figura en sí se conforma de la figura, un par de manos intercambiables y una parte de la pieza buff. Ya teniendo la figura afuera, me parece que es una buena figura. No sé por qué trae ese detalle atrás, puede que sea un pecho reciclado de otra figura, pero no trae ningún accesorio relacionado a esta. Sí, tiene unos muy lindos colores, nada extravagante, pero una buena figura a pesar de todo. Así que pasemos a ver sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, muy buena, y articulación hacia abajo, buenísima también. En el hombro, trae articulación de mariposa, que esto es buenísimo. Viene un poco dura, porque está nueva, pero esto es buenísimo para todas las figuras, para cualquier pose. Gira el hombro en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación de bíceps. Lo máximo que puede levantar el hombro es eso, pero es una buena articulación. 2 puntos de articulación en el codo, a la vista, no sé por qué. Lo más probable es que sean brazos reciclados de otro lado. Esa es la articulación que tiene, es lo máximo. Para tener 2 puntos de articulación no articula muy bien, que digamos. En la muñeca gira en 360 grados. Hacia arriba y hacia abajo. En el pecho trae la tradicional articulación. Eso es lo único que puede inclinar hacia adelante. Y eso hacia atrás. No me gusta mucho cómo se inclina hacia atrás porque se ve demasiado ahí adentro. Trae articulación de cadera, que gira en 360. Un cinturón que se mueve. Esto es lo máximo que puede estirar las piernas. Nada más que eso. Tiene articulación hacia arriba, pero hacia atrás muy limitada como siempre. Punto de articulación en el muslo, gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla. Es una buena articulación de rodilla. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados. Hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación. Voy a pasar a hacerle el cambio de manos y hablamos un poco más de esta figura. Aquí podemos ver el accesorio que trae. Trae unos dedos muy largos o unas manos muy grandes. Pero estas manos no se ven como que sean las mismas. O sea, ¿a qué me refiero? Que si él tiene los dedos así de largo, esta mano debería verse un poco más grande por tener los dedos más largos, al tener más. Entonces no sé por qué, pero bueno. ¿Qué les voy a decir de esta figura? Me parece una buena figura, pero trae el mismo problema que todas estas figuras de los X-Men, que no traen efectos de poder. De este, yo lo entiendo un poco más porque su habilidad es adaptarse. Entonces, ok, puedo entender que puede ser un poco más difícil hacer ciertos poderes y que no lo incluyan. Pero en general no trae nada más que un par de manos intercambiables, o sea, muy básico. Así que pasemos a la siguiente figura. La siguiente figura es Havok. Se ve una muy buena figura. También trae una pieza buff. Y trae poderes adicionales, que esto es buenísimo para esta figura. Por el costado tenemos una caricatura de la figura. Y por el otro costado exactamente la misma. Por la parte de atrás tenemos la caricatura con una pequeña descripción del personaje, que va a la descripción como siempre. Y el resto de la wave. Con esta figura ya sería la cuarta. O sea, solamente nos quedarían 4 figuras más, contando la figura buff. Y ya, se va esta wave. Así que saquemos al personaje. Aquí tenemos al personaje, la respectiva figura, 2 partes de la pieza buff y sus poderes adicionales. Esta figura consta de 2 plásticos, que una trae cierta cantidad de poderes que el otro. Así que pasemos a sacar la figura. Bueno, aquí está la figura de Havok. Podemos ver ahí cómo se ve la figura. Tiene un detalle que las cejas son rubias, pero los labios también vienen del mismo color, así como un color mostaza, no sé por qué. O sea, los labios no deberían verse así, pero bueno. Es un diseño simple. Estoy casi seguro que yo ya he visto esta figura en otro Marvel Legends porque se ve muy simple. Creo que se parece mucho al cuerpo del Dr. X, que vendría siendo esta figura que yo la tengo puesto así.
Se parece mucho en hartas cosas. No sé si la proporción será la misma, pero bueno, vamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y articulación hacia abajo. Buena articulación. En los hombros tenemos articulación de mariposa. Esto es lo máximo que puede subir el hombro, que es una muy buena articulación. Gira el hombro en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación de bíceps. Gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo, con puntos a la vista, que ya no sé por qué. O sea, no entiendo cuál es el sentido de poner puntos de articulación a la vista, habiendo sacado la figura de Vulcan. En la articulación de la muñeca, solamente en la muñeca izquierda mi figura viene así. No sé si será para poder ponerle uno de los poderes, o viene con este efecto, lo vamos a ver más adelante. Pero gira en 360 grados, articulación para arriba y para abajo. La otra muñeca, como pueden ver, viene completa. No viene de esta manera. En la articulación del pecho, esto es lo único que se puede subir y esto es lo máximo que puede bajar. No es una muy buena articulación de pecho, pero es aceptable. Gira la cadera en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación de piernas. Este se puede abrir más de piernas que el otro. Tiene la misma articulación hacia arriba y hacia atrás limitada. Punto de articulación en el muslo. Gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla a la vista. Punto de articulación de pantorrilla. Y el último punto tradicional, que gira en 360 grados del pie hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación de pies. Voy a pasar a ponerle sus accesorios. Bueno, muchachos, así se ve la figura con los accesorios puestos. Hice una búsqueda rápida en internet y la verdad es que al parecer mi figura viene defectuosa en esa muñeca. Y al parecer mi figura viene defectuosa en esa mano, porque no debería verse así. En ninguna de las fotos que he encontrado en internet he podido encontrar esta falla. Así que bueno, en la mala suerte de Hasbro que hace esto. Y lo peor es que están subiendo los precios, la calidad no es la mejor. Y ahora van a entregar blisters sin que podamos ver la figura. Y esto va a empezar a pasar más seguido, porque no se va a poder detectar desde afuera de la caja si es que viene con algún defecto. Así que aquí están las dos figuras. Pensé que me iba a gustar un poco más Hulk, pero la verdad no. Estoy esperando ya que venga la figura de Wolverine, porque sé que esa sí va a ser una figura que voy a disfrutar lo más probable. A ver, dejemos algo en claro. No es una mala figura, sino que yo estaba esperando un poco más a lo mejor. Y siento de que no sé si apuraron mucho la manufactura de esta figura, pero siento un bajón de calidad de vez en cuando. No sé por qué. Siento que la primera wave que abrí, que fue la de Falcon, cuando empecé a coleccionar, no se sentían como mala calidad. Por ejemplo, en este, si tú ves, el cinturón de ese color naranjo está chorreada la pintura por el resto del cinturón. O sea, son detallitos tontos, pero que hacen la diferencia al final de todo. Yo siento que McFarlane Toys está haciendo un muy buen trabajo en relación a Marvel Legends. De verdad, se nota la calidad, tiene más puntos de articulación. Yo no tengo muchas figuras de McFarlane Toys, las que tengo son las que están en el canal, que son de Night Gotham. Pero sí siento de que Hasbro como que está bajando la calidad o no está haciendo lo bastante detallista como antes. Así que espero que les haya gustado el video, suscríbanse, dejen su like que me ayuda muchísimo, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.